Bienvenidos a un espacio diseñado para la mente que no acepta excusas, el lugar donde la víctima muere y el ejecutor nace. Lo que estás a punto de escuchar no es un conjunto de consejos pasivos. Es el manual de ingeniería de soluciones, una guía radical para desmantelar cualquier problema que se interponga entre tu realidad actual y tu visión innegociable. La mayoría de las personas se ahogan en la queja y el análisis superficial. Nosotros vamos a construir un sistema que transforma el caos en combustible y la dificultad en la prueba de tu maestría. Si estás listo para cambiar la pregunta de ¿por qué a mí? A ¿cómo lo resuelvo ahora? Este mensaje es tu código de activación, escrito y narrado por Sabiduría Cotidiana. Capítulo 1. El fin de la narrativa de la víctima y la adopción de la responsabilidad. Radical, el primer acto de ingeniería de soluciones, es el fin de la narrativa de la víctima. Un problema solo se convierte en una crisis paralizante cuando tú le entregas tu poder al culpar a las circunstancias, a otras personas o al destino. El lenguaje de la víctima está plagado de justificaciones. No puedo porque es culpa de... Las condiciones no son perfectas. Este lenguaje es una droga letal para tu potencial, porque te libera de la obligación de actuar, pero te encadena a la inacción. La persona que se queja no busca una solución, busca la validación de su impotencia. La adopción de la responsabilidad radical es el código opuesto. Responsabilidad radical significa aceptar, sin reservas ni excusas, que eres 100% responsable de tu respuesta al problema, sin importar quién o qué lo haya causado. No significa que causaste el problema, sino que eres la única autoridad para cambiar su resultado. Por ejemplo, si un proveedor te falla, culpa del proveedor, tu respuesta es: yo soy responsable de encontrar uno nuevo inmediatamente y de haber tenido un plan de contingencia, capítulo 5, para esta eventualidad. Esta mentalidad es liberadora, porque al retirar la culpa de los demás, retiras también el poder que ellos tenían sobre tu paz y tu progreso. El problema deja de ser un evento externo y se convierte en un laboratorio interno para tu crecimiento. La responsabilidad radical se sella con el voto del ejecutor. De hoy en adelante, prohibido preguntar ¿por qué a mí? Solo se permite preguntar ¿cómo lo resuelvo ahora? ¿Y qué aprendo de esto? Este cambio de pregunta redirige el flujo de tu energía mental, de la frustración estéril ¿por qué sucedió? A la acción productiva ¿cómo lo arreglo? La solución no comienza con la acción externa. Comienza con el cambio de paradigma interno. Tu problema no es el problema. Tu actitud frente al problema es el problema que debes desmantelar primero. El segundo paso innegociable en el manual del ejecutor es la deconstrucción emocional del problema. Un problema nunca es puramente lógico. Siempre está envuelto en una densa niebla de miedo, frustración o ansiedad que impide ver la solución con claridad. La mayoría de las personas, al enfrentar una dificultad, entran automáticamente en el modo de rumiación emocional, donde giran en círculos sobre el sentimiento del problema en lugar de abordar el hecho del problema. Este es el camino seguro hacia la parálisis. Para contrarrestar esto, debes aplicar el principio de la distancia factual. Este principio te obliga a separar el evento, el hecho objetivo, de la interpretación, la historia emocional que te cuenta sobre ese hecho. Por ejemplo, el evento puede ser: perdí al cliente número 1. La interpretación es: soy un fracaso, mi negocio está destinado a colapsar y esto prueba que no soy lo suficientemente bueno. Es la interpretación, no el evento, lo que te paraliza. La persona soberana no niega la emoción. La observa y la encapsula por un periodo de tiempo limitado, como el protocolo de los 90 segundos, capítulo 4 del guión anterior. Una vez que la oleada emocional pasa, se obliga a centrarse únicamente en el evento. La distancia factual se logra con una pregunta clave que debe anclarse en tu mente.
¿Cuál es la versión del problema que le contaría a un robot que solo procesa datos y no tiene emociones? Al responder, eliminas el lenguaje victimista, catástrofe, desastre, nunca podré, y lo reemplazas con datos cuantificables y objetivos. El flujo de caja se redujo en 20% este mes. Necesito adquirir 3 clientes de valor similar al perdido. El deadline se movió a la próxima semana. Esta deconstrucción elimina la carga emocional y transforma el problema de un monstruo aterrador en un simple, aunque complejo, ejercicio de ingeniería. La solución siempre se encuentra en los hechos fríos, no en la temperatura de tus emociones. Tu primer acto de coraje no es actuar, sino detener la rumiación emocional para ver el problema tal como es. Un desafío lógico que espera una respuesta lógica. El tercer pilar en el manual del ejecutor para desmantelar problemas es la aplicación de la ley de la única variable de control. La frustración y el sentimiento de impotencia ante un problema complejo provienen de la creencia errónea de que tienes que controlar o resolver todo a la vez. El ejecutor, sin embargo, identifica y se enfoca con una ferocidad láser en la única variable que está bajo su control absoluto en ese momento preciso. Ante cualquier problema, el 90% de los factores están fuera de tu esfera de influencia. Las acciones de la competencia, las condiciones del mercado, el comportamiento de las personas, el pasado. Enfocar la energía mental en estas variables externas es un foco estéril, un drenaje de recursos que solo alimenta la narrativa de la víctima. Parte 1. La ley de la única variable de control te obliga a hacer una pregunta de alto nivel. De todo lo que veo, ¿qué es lo único que puedo hacer aquí y ahora que depende exclusivamente de mi esfuerzo y mi decisión y que podría mover la aguja del progreso un solo milímetro? Esta variable de control casi nunca es la solución final. Es el primer paso innegociable y la primera acción correctiva interna. Por ejemplo, si el problema es mi negocio está perdiendo dinero, las variables externas son la economía o la inflación. La única variable de control puede ser reestructurar mi plan de gastos, establecer mi horario de trabajo profundo de forma innegociable o hacer 5 llamadas de ventas de alto valor antes del mediodía. Al centrar toda tu energía en esta única acción controlable, logras 2 cosas vitales. Número 1. Creas un sentido de impulso y eficacia que rompe la parálisis emocional. Número 2. Refuerzas tu identidad de ejecutor. Capítulo 2. Al demostrarte a ti mismo que, a pesar del caos, tú sigues siendo el centro de la acción. Tu poder no reside en controlar el problema, sino en controlar tu propia respuesta y tu propia disciplina frente a él. La solución es la suma de una serie de variables de control ejecutadas secuencialmente, no el dominio de todas las variables a la vez. El ejecutor no solo resuelve problemas, los capitaliza. La ley de la capitalización de crisis es la comprensión de que cada problema, cada fallo y cada revés contiene una oportunidad de aprendizaje innegociable y a menudo una ventaja competitiva que solo está disponible para aquellos que están dispuestos a excavar en el caos. La persona que se queja ve la crisis como un muro. El ejecutor la ve como una mina de datos de alto valor. Para capitalizar una crisis, debes transformar la emoción más común y destructiva, la frustración, en su opuesto productivo, el dato objetivo. La frustración es energía sin dirección. El dato objetivo es energía enfocada en la solución. El ejecutor, tras aplicar la distancia factual, parte 2, se pregunta: ¿qué nuevo sistema o proceso tengo que crear ahora para asegurar que este problema nunca se repita en el futuro? La frustración se convierte en el indicador de que tu sistema actual tiene una falla de diseño. Si pierdes dinero, la crisis te obliga a diseñar un sistema de reserva de capital más estricto. Si fallas en una presentación,
te obliga a diseñar un sistema de ensayo y feedback más riguroso. El problema se convierte en el catalizador para la optimización de tu proceso. Esta capitalización también te otorga una ventaja competitiva silenciosa. La mayoría de las personas se retiran o se paralizan ante la adversidad. Parte 1. El ejecutor que persevera y diseña soluciones estructurales sale de la crisis con un sistema más robusto y una experiencia de alto valor que sus competidores no tienen. El problema no es un revés, es una inversión forzosa en tu educación y tu maestría. La persona soberana no se enfoca en el dolor del problema, sino en el valor del aprendizaje que solo el problema podía entregar. El verdadero éxito no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de transformar cada problema en el ladrillo de un sistema más fuerte y a prueba de fallos. Capítulo 2. La conversión de la identidad, de analista a ejecutor y el principio de la acción. Desprovista de emoción, la resolución de problemas sostenida exige una conversión radical de la identidad. La mayoría de las personas operan como analistas de problemas. Se sumergen en la queja, el diagnóstico interminable y la búsqueda obsesiva de la raíz perfecta del problema, lo que resulta en parálisis por análisis. El ejecutor, en cambio, opera bajo la premisa de que el 90% de los problemas pueden resolverse con una acción imperfecta y masiva. El objetivo no es entender el problema. El objetivo es romper la inercia del problema a través del movimiento. Esta conversión de identidad comienza con el principio de la acción desprovista de emoción. La acción reactiva, actuar por rabia o miedo, es volátil y a menudo ineficaz. La acción desprovista de emoción es fría, calculada y se enfoca en la eficiencia del movimiento. Cuando el ejecutor enfrenta un problema, su mantra interno no es «debo sentirme motivado para actuar», sino «esta es la próxima tarea lógica en mi sistema y la ejecuto independientemente de mi estado emocional». Al desvincular la acción de la emoción, eliminas la principal causa de la postergación, la espera de la inspiración. La solución se convierte en una función matemática de la disciplina, no de la motivación. Para sellar esta conversión, debes adoptar la regla del 70%. 70%. No esperes a tener el 100% de la información o el 100% de la certeza para tomar una decisión. En el mundo real, esperar la perfección es una forma disfrazada de inacción. La regla del 70% te obliga a tomar la mejor decisión disponible con al menos el 70% de la información y a confiar en tu capacidad de iterar y corregir. Capítulo 4. En el camino. Al aceptar que tu primera acción será imperfecta, capítulo 5 del guión anterior, te liberas del miedo al fracaso y aceleras el flujo de datos. Capítulo 1, parte 4. El ejecutor no tiene miedo a cometer errores, tiene miedo a la inmovilidad. La principal barrera psicológica que lleva a la inacción y por lo tanto al lloriqueo no es la dificultad real del problema, sino la percepción visual de su magnitud. Un problema complejo se percibe como un monolito inexpugnable, lo que activa inmediatamente el sistema de pánico y parálisis en la mente de la víctima. El ejecutor, en cambio, opera bajo la ley de la descomposición estructural. Un problema grande es siempre una ilusión de complejidad que debe ser desmantelada en sus componentes funcionales. Un problema solo se vuelve resoluble cuando se puede escribir en una lista de tareas que son, individualmente, sencillas. Esta descomposición se ejecuta mediante el método del subsidio de la dificultad. Si un problema X, por ejemplo, lanzar mi negocio digital, parece demasiado abrumador para ser atacado directamente, el ejecutor no lo confronta. En su lugar,
Aplica una ingeniería inversa dividiéndolo en al menos 10 subproblemas interdependientes, llamémoslos I1, A y 10. El objetivo de esta subdivisión no es solo la organización, sino asegurar que entre esos 10 subproblemas, al menos uno o dos sean trivialmente fáciles de resolver en la próxima hora. Estos puntos de entrada de baja fricción son el subsidio que necesitas. El simple acto de resolver el subproblema más fácil, por ejemplo, comprar el dominio web o crear el documento maestro de ideas, rompe la inercia del miedo y activa el ciclo de impulso. Capítulo 1, parte 3. El impulso es el enemigo más poderoso de la parálisis. Dentro de esta estructura descompuesta, el ejecutor aplica de forma rigurosa la ley de Pareto. El 20% del esfuerzo produce el 80% del resultado. Tu enfoque no debe ser la lista completa de 10 subproblemas, sino la identificación precisa del punto de palanca. ¿Cuál de estos subproblemas es el 20% del esfuerzo que, una vez resuelto, eliminará automáticamente el 80% de la fricción o de la incertidumbre? En el ejemplo del negocio digital, el 20% no es el logo perfecto. Es la validación de la oferta con 10 clientes potenciales. Al enfocar tu energía en el punto de máximo impacto, no solo resuelves más rápido, sino que minimizas el costo de oportunidad de malgastar el tiempo en problemas periféricos y estériles. Capítulo 1, parte 3. La descomposición estructural no es solo una técnica de productividad. Es un hack cognitivo que derrota el miedo a la complejidad al demostrarle a tu mente que un gigante es, de hecho, una colección de tareas diminutas. La conversión a la identidad del ejecutor se completa con el dominio del diagnóstico estructural de fallas. Cuando una acción o una solución inicial fracasa, la reacción natural de la víctima es la frustración, que conduce a la regresión y al abandono. El ejecutor, sin embargo, ve el fracaso no como un evento final, sino como el comienzo del ciclo de optimización y una fuente valiosísima de datos. Capítulo 1, parte 4. El diagnóstico estructural te enseña a encontrar la lección en la ceniza. Para ejecutar este diagnóstico de forma eficaz, aplicas la regla del fuego cruzado. Nunca confíes en una única fuente de información o en una única solución. El ejecutor debe tener siempre un plan A, un plan B y, si es necesario, un plan C activos simultáneamente o en rápida sucesión. Si el plan A falla, la primera solución al problema no funciona, no es motivo de queja, es simplemente el momento de pivotar inmediatamente al plan B. La regla del fuego cruzado asegura que tu mente esté constantemente enfocada en la siguiente acción y no en el análisis estéril del fallo anterior. Este enfoque proactivo elimina el tiempo de inercia y la oportunidad para que la narrativa de la víctima se infiltre. El fallo no es el problema. El problema es la pausa prolongada después del fallo. Este diagnóstico constante y la rápida iteración proporcionan el blindaje contra la frustración. La frustración es la brecha entre tus expectativas y la realidad. El ejecutor tiene una expectativa calibrada. Espero que mis primeras acciones sean imperfectas y fallen hasta que generen datos suficientes. Al internalizar esta expectativa realista, el fallo ya no genera rabia, genera curiosidad funcional. ¿Qué me dice este fallo sobre la debilidad en mi sistema? ¿Qué variable fue la que no controlé? Esta pregunta transforma la frustración en energía de mejora. Capítulo 1, parte 4. La persona que deja de lloriquear es aquella que ha redefinido el fracaso no como un resultado personal, sino como un dato necesario para el diseño de un sistema más robusto. Capítulo 3. La trampa del problema superficial y el diagnóstico de la raíz cuadrada. El error más común de la víctima y del ejecutor novato es caer en la trampa del problema superficial.
Atacan el síntoma en lugar de la causa raíz. La persona que lloriquea se queja de la falta de dinero o de la falta de tiempo, pero estos no son problemas. Son síntomas de un fallo estructural mucho más profundo en su sistema, su disciplina o su modelo de negocio. Atacar el síntoma es como tomar una pastilla para el dolor sin curar la infección. El problema regresará inevitablemente. El ejecutor opera con el diagnóstico de la raíz cuadrada. Este es un proceso de ingeniería inversa que te obliga a excavar más allá del síntoma para encontrar la verdadera variable de control que, si se corrige, elimina el problema por completo. Esta técnica se apoya en el método de los 5 porqués, 5, una herramienta de Lean Manufacturing adaptada a la vida personal. Cuando identifiques un problema superficial, el síntoma, pregúntate 5 veces por qué está sucediendo. Y cada respuesta se convierte en el problema de la siguiente pregunta. Por ejemplo, si el síntoma es no tengo tiempo para hacer ejercicio, ¿por qué número 1? Porque estoy trabajando hasta tarde. ¿Por qué número 2? Porque no termino mis tareas a tiempo. ¿Por qué número 3? Porque me distraigo con las redes sociales y el correo electrónico. ¿Por qué número 4? Porque reviso el teléfono cada 10 minutos. ¿Por qué número 5? Porque no he establecido límites innegociables. Capítulo 4 del guión anterior. Y un horario de deep work. La raíz cuadrada, el quinto por qué, no es la falta de tiempo. Es la falta de límites y disciplina de enfoque. La solución no es buscar más tiempo, sino implementar un sistema de trabajo enfocado sin distracciones. Al identificar la raíz, la solución deja de ser un deseo vago y se convierte en una acción estructural precisa. La persona que no se queja es aquella que ha diagnosticado con precisión dónde se rompe su sistema. La metodología de la pregunta. Potente es la herramienta clave del ejecutor para desmantelar la queja y activar el cerebro resolutivo. Las preguntas que haces a tu mente determinan las respuestas que recibes. El lenguaje de la víctima está lleno de preguntas cerradas que buscan justificación y consuelo. ¿Por qué siempre me pasa esto? Cerrada busca culpa. No es injusto. Cerrada busca validación. Estas preguntas refuerzan la impotencia. Capítulo 1, parte 1. La metodología de la pregunta potente exige que utilices preguntas abiertas, proactivas y orientadas a la solución que activan el lóbulo frontal, el centro de resolución de problemas. Nunca permitas que tu mente descanse en una pregunta que no exija una acción como respuesta. Aquí están las preguntas maestras del ejecutor que deben reemplazar el lloriqueo. Pregunta de soberanía. ¿Qué parte de esta situación está 100% bajo mi control ahora mismo? ¿Y qué acción tomaré en los próximos 10 minutos? Capítulo 1, parte 3. Pregunta de palanca. De todas las soluciones posibles, ¿cuál es el 20% de la acción que generará el 80% del progreso? Capítulo 2, parte 3. Pregunta de datos. ¿Qué dato preciso me está dando este fracaso sobre la falla en mi sistema y qué nueva regla debo crear para el futuro? Capítulo 1, parte 4. Pregunta de rediseño. Si un robot o una inteligencia artificial tuviera que resolver esto, ¿qué sistema a prueba de fallos diseñaría en mi lugar? Al obligar a tu mente a responder estas preguntas, le niegas la energía necesaria para la queja emocional. La mente del ejecutor no se distrae con la frustración. Está demasiado ocupada diseñando la solución y el sistema. La calidad de tu vida es el reflejo directo de la calidad de las preguntas que te haces a ti mismo. Un problema a menudo se mantiene porque la persona invierte sus recursos de manera incorrecta. La queja y el llanto son, irónicamente, formas de inversión de recursos. Estás invirtiendo tu tiempo, tu energía mental y tu capital emocional en un rendimiento nulo. El ejecutor no solo resuelve problemas,
sino que reestructura la inversión de recursos para maximizar el rendimiento de la acción. El factor de inversión de recursos te obliga a evaluar tres activos. Inversión de tiempo. Si un problema te toma más de 30 minutos al día en rumiación, debes invertir esos 30 minutos en una acción correctiva directa o en el diseño de un sistema. El tiempo gastado en la queja es el costo de oportunidad más alto. Inversión de capital. ¿Puedes externalizar la solución? Si el problema es técnico, como arreglar un sitio web, es más inteligente invertir 20 minutos de tu tiempo personal intentando resolverlo o invertir $10 y 5 minutos para que un experto lo haga. El ejecutor entiende que su tiempo es valioso y debe ser reservado para las tareas de alto valor. Capítulo 5 del guión anterior. No para resolver problemas periféricos que pueden ser delegados. Inversión de energía emocional. Esta es la más crítica. La energía emocional es tu activo más escaso. El ejecutor la invierte en el diseño del sistema, la solución de la raíz, no en la defensa o la justificación del error. La ley de la conversión de la queja es simple. Cada vez que te encuentres a punto de quejarte con un amigo, un colega o contigo mismo, detente y convierte esa queja en una declaración de acción inminente. En lugar de decir, estoy estresado por esta presentación, di, mi sistema de preparación es inadecuado. Voy a bloquear las próximas dos horas para ensayar 2 veces más. La conversión de la queja redirige la energía emocional de la destrucción a la construcción. La resolución efectiva de problemas se basa en la disciplina del cierre. El ejecutor no solo inicia soluciones, las finaliza creando un punto de no retorno que impide la regresión al estado de la víctima. Un problema persiste a menudo porque las soluciones se implementan a medias. El diseño del punto de no retorno es una estrategia de compromiso que hace que la vuelta atrás sea más difícil que seguir adelante. Esto puede ser compromiso público, anunciar la solución y la nueva regla de sistema a tu círculo de la arena, capítulo 2 del guión anterior, o a tu equipo compromiso financiero. Invertir dinero en el nuevo sistema o solución, por ejemplo, pagar por adelantado un coach o una herramienta. Compromiso físico, destruir el viejo sistema, por ejemplo, desinstalar la aplicación de redes sociales que te distrae. Una vez que se ejecuta la solución, el ejecutor aplica la instalación de la disciplina del cierre. Esto significa que el problema no se considera resuelto hasta que se cumplen 2 condiciones. Número 1. La acción correctiva ha sido completada. El síntoma se ha ido. Número 2. El nuevo sistema a prueba de fallos ha sido diseñado e integrado en tu rutina. La raíz ha sido eliminada. La solución final no es el resultado, es el nuevo sistema que te inmuniza contra ese problema en el futuro. Esta disciplina asegura que cada problema resuelto fortalezca tu arquitectura del creador, capítulo 2, y reduzca la probabilidad de que tengas que lloriquear de nuevo. Capítulo 4. La estrategia de la proactividad radical y la eliminación del modo bombero. La verdadera diferencia entre el ejecutor y la víctima reside en su filosofía temporal. La víctima vive en el modo bombero, reaccionando constantemente a las crisis que ya se manifestaron. Está siempre agotada, siempre apagando incendios y siempre a merced de lo que ya sucedió. El ejecutor, en cambio, domina la estrategia de la proactividad radical, dedicando la mayor parte de su energía a diseñar y construir sistemas que impidan que los problemas ocurran en primer lugar. Este es el principio supremo para dejar de lloriquear. No puedes quejarte de un problema que has diseñado para que nunca suceda. La proactividad radical requiere un cambio fundamental de foco. De la solución correctiva, arreglar lo que está roto, a la solución preventiva, diseñar lo que no se puede romper.
Esto se logra mediante la auditoría de vulnerabilidades. Tómate un tiempo para sentarte y, sin emociones, listar los cinco problemas más dolorosos que has enfrentado en los últimos seis meses. Capítulo 1, parte 2. Una vez listados, aplica el diagnóstico de la raíz cuadrada, capítulo 3, parte 1, a cada uno. El paso crucial es el siguiente. En lugar de simplemente resolverlos, diseña un muro de contención para cada uno. Por ejemplo, si el problema recurrente es la pérdida de archivos importantes, la solución correctiva es recuperarlos. La solución preventiva y el muro de contención es la implementación de un sistema de copia de seguridad triple, automática, en la nube y física, con una verificación semanal obligatoria. La inversión inicial de tiempo y energía en construir este sistema es mínima comparada con la ansiedad, el tiempo perdido y el costo emocional de la próxima crisis. El ejecutor entiende que la inacción preventiva es la forma más costosa de postergación. El tiempo que dedicas a construir el sistema es un tiempo de creación de capital mental. El tiempo que dedicas a reaccionar es un tiempo de gasto de emergencia que no te acerca a tu visión. Esta estrategia no solo te inmuniza contra el caos predecible, sino que también libera tu ancho de banda mental. Cuando tu mente sabe que los problemas recurrentes están automatizados y bajo control, dejas de gastar tu valiosa energía emocional en la preocupación constante y puedes redirigirla hacia tareas de alto valor y crecimiento. Capítulo 3, parte 3. El ejecutor no se enorgullece de su capacidad para resolver crisis. Se enorgullece de su capacidad para prevenir la crisis antes de que empiece a gestarse. Este es el verdadero secreto de la calma en medio de la tormenta. La proactividad radical no es optimismo ciego. Es la simulación de escenarios negativos llevada a su máxima expresión. La mente de la víctima evita pensar en lo que puede salir mal, porque teme la ansiedad que esto genera, lo cual es la definición misma de la negación psicológica. La mente del ejecutor, en cambio, dedica tiempo y energía a visualizar y diseñar la solución para los problemas antes de que ocurran, eliminando la principal fuente del pánico, la sorpresa. Este acto de anticipación es lo que desarma la necesidad de lloriquear en el momento de la crisis. El proceso comienza con la visualización del peor escenario viable, no el catastrófico e improbable. Pregúntate, ¿cuál es el 20% de las fallas que podrían causar el 80% del daño a mi sistema o mi visión? Capítulo 3, parte 2. Una vez identificado, aplica el método de la respuesta automática. Este método consiste en crear un protocolo simple de tres pasos para cada uno de esos escenarios de alto riesgo, de modo que la respuesta a la crisis se convierta en una función automática que no requiere pensamiento emocional. Por ejemplo, si el peor escenario viable es el ingreso cae 50% en un mes, la respuesta automática es: paso 1. Notificar al equipo de contabilidad y pausar todas las inversiones no esenciales. Paso 2. Bloquear las próximas 48 horas para realizar 10 llamadas de ventas de alto valor a clientes anteriores. Paso 3. Activar el plan de comunicación de crisis con los stakeholders. El protocolo debe ser tan claro y sencillo que puedas ejecutarlo incluso en un estado de pánico. El diseño de la respuesta automática previene el lloriqueo porque niega a tu cerebro el tiempo de inercia y la necesidad de inventar una solución bajo presión. La inversión en esta simulación es la que te otorga una ventaja estratégica incalculable, mientras tus competidores o tu entorno se paralizan por el shock emocional y entran en el modo de queja y búsqueda de culpables. Capítulo 1, parte 1. Tú ya estás en el paso 3 de tu plan de contingencia.
La crisis se convierte en una simple ejecución de protocolo. Esta disciplina de la anticipación es la que le da al ejecutor su calma y su legendaria capacidad para operar con sangre fría, porque sabe que ya pagó el precio de la preocupación y el análisis en un momento de calma, y no bajo la tiranía del miedo. La única forma de evitar el pánico es tener un plan que lo reemplace. La proactividad radical exige una protección inquebrantable de tus recursos más escasos, el tiempo enfocado y el capital de enfoque. Un problema, incluso antes de manifestarse, comienza a drenar tu energía a través de las distracciones, las interrupciones y el multitasking que intentan abarcar demasiado. El ejecutor no puede permitirse el lujo de la dispersión, porque sabe que la habilidad para resolver problemas complejos es directamente proporcional a la calidad de su concentración. Para blindar estos recursos, debes implementar la ley de los límites de sacrificio. Estos son límites que, aunque parezcan estrictos o incluso antisociales a tu entorno, son innegociables porque son el pilar de tu capacidad de ejecución. Esto significa que debes sacrificar la gratificación inmediata, la respuesta instantánea a un mensaje, la participación en reuniones improductivas, el consumo de noticias irrelevantes en favor de la ganancia a largo plazo, el trabajo profundo, el diseño del sistema, la solución de la raíz. Los límites de sacrificio se traducen en acciones como bloquear 2 horas ininterrumpidas cada mañana para tu tarea más difícil, la tarea de alto valor que, si se soluciona, elimina el mayor número de problemas. Silenciar todas las notificaciones de todas las fuentes, permitiendo que la comunicación ocurra únicamente en bloques de tiempo predefinidos. Capítulo 4 del guión anterior de Soberanía. Decir no a cualquier solicitud que no esté directamente alineada con tu única variable de control. Capítulo 1, parte 3, para ese día o esa semana. Esta protección del capital de enfoque es crucial. Cuando tu mente está fragmentada por la constante reacción a estímulos externos, tu capacidad cognitiva para realizar el diagnóstico de la raíz cuadrada, capítulo 3, parte 1, o para diseñar la respuesta automática, parte 2, se anula. El ejecutor comprende que la incapacidad de decir no es la causa principal de la ineficiencia, y la ineficiencia es lo que eventualmente crea los problemas que te obligan a lloriquear. La disciplina en el enfoque no es una virtud. Es una necesidad estratégica para la supervivencia y el crecimiento de la persona que resuelve problemas. La calidad de tu solución es un reflejo directo de la profundidad de tu enfoque. La cúspide de la estrategia de la proactividad radical es la adopción de la filosofía del error cero, una mentalidad que busca activamente la eliminación de los errores humanos predecibles a través de la automatización de la precisión. La mayoría de los problemas de los que se queja la gente no son crisis inesperadas. Son errores de checklist, olvido de pagos, omisión de pasos en un proceso, fallas en la comunicación. El ejecutor entiende que la memoria y la atención humanas son falibles por diseño, por lo que no confía en ellas. La automatización de la precisión se logra invirtiendo tiempo y, si es necesario, capital. Capítulo 3, parte 3. En la construcción de sistemas que ejecuten la precisión en tu lugar. Esto significa que cualquier tarea que sea repetitiva, crítica y propensa al olvido o al error humano debe ser delegada a una herramienta o a un protocolo de checklist innegociable. Por ejemplo, en lugar de confiar en que recordarás enviar el reporte semanal, inviertes en una herramienta de automatización que lo envía automáticamente cada viernes al mediodía, eliminando la variable humana del error. Esta filosofía exige una inversión estratégica en el sistema. La persona que lloriquea a menudo se niega a invertir en una herramienta de software,
en un asistente o en el tiempo para diseñar un checklist robusto, porque lo ve como un gasto innecesario. El ejecutor lo ve como la inversión más inteligente que puede hacer, porque el costo de un error humano, un cliente perdido, una penalización financiera, una noche sin dormir, es exponencialmente mayor que el costo de la automatización. El retorno de esta inversión es doble. Número 1, elimina el error. Número 2, libera tu valiosa energía mental de la preocupación de tener que recordar cosas triviales. Al diseñar tu vida y tu trabajo con la filosofía del error cero, la posibilidad de caer en el modo de queja por errores evitables se reduce drásticamente. El ejecutor no es un genio que nunca se equivoca. Es alguien que ha diseñado intencionalmente un sistema a prueba de errores que le permite enfocarse únicamente en la resolución de los problemas nuevos, complejos y de alto valor, aquellos que realmente requieren su creatividad y su inteligencia, dejando de lado el ruido estéril de los errores de principiante. Capítulo 5. La filosofía de la sobrecarga intencional y la calibración de la resiliencia. El ejecutor no solo resuelve los problemas que surgen, el ejecutor diseña su propia dificultad para calibrar su resiliencia. La filosofía de la sobrecarga intencional es la decisión proactiva de someterse a desafíos por encima de tu capacidad actual, no para fracasar, sino para obligar a tu sistema a crecer y expandirse a una velocidad acelerada. La persona que lloriquea solo acepta la dificultad cuando le es impuesta. El ejecutor la busca. Esta filosofía se basa en el principio biológico de la hormesis. Pequeñas dosis de estrés son necesarias para fortalecer el organismo. Si siempre operas en tu zona de confort, tu capacidad de respuesta ante una crisis real, la pérdida de un cliente, un problema de salud, un fallo financiero, será débil y la respuesta automática será el pánico y el lloriqueo. El ejecutor previene esto entrenando su mente para la dificultad, por ejemplo, tomando consistentemente la tarea de alto valor. Capítulo 4, parte 3, que le resulta más difícil y menos placentera, o adoptando desafíos físicos que incomoden el cuerpo. La calibración de la resiliencia ocurre cuando te obligas a operar consistentemente en el 90% de tu capacidad percibida. El 90% es la zona de crecimiento. El 100% es la zona de agotamiento. Al vivir y trabajar en el 90%, la crisis real que te golpea inesperadamente te encontrará operando, en el peor de los casos, en el 110% de tu capacidad, lo cual es manejable. Si vives en el 50% de tu capacidad, la crisis te arrojará al 150% de tu capacidad, garantizando la parálisis. El ejecutor entiende que el entrenamiento constante, con el peso de la dificultad, es la única forma de que los problemas reales se sientan más ligeros. La aplicación de esta sobrecarga te da una ventaja mental incalculable. Cuando una situación externa te golpea, tu mente ya está entrenada en el lenguaje de la resolución funcional, capítulo 3, parte 2, y no en el lenguaje de la víctima. El problema se convierte en una simple extensión del entrenamiento que ya has estado haciendo, no en un evento extraordinario. La filosofía del ejecutor opera bajo la premisa estoica y radical de que algo, inevitablemente, siempre saldrá mal. Esta no es una visión pesimista, es una visión de alta inteligencia predictiva. La diferencia crucial entre el ejecutor y la víctima es que, para el ejecutor, ese fallo ya está anticipado, conceptualizado y neutralizado con el diseño del plan de contingencia triple. La víctima reacciona con pánico y queja porque, en su ingenuidad, solo tiene un plan A, el plan ideal con la menor fricción, y cuando éste colapsa, la mente se colapsa con él. El ejecutor, en cambio,
Tiene un sistema robusto de tres capas diseñado específicamente para blindar la acción y garantizar la supervivencia del propósito. El plan de contingencia triple es una herramienta de gestión del riesgo que elimina la sorpresa emocional y el tiempo de inercia. Consta de tres niveles de respuesta obligatorios. Número 1, el plan A, el plan ideal o el óptimo. Este es el camino que presupone el éxito. Es el mapa con la menor fricción y la mayor eficiencia. Es el camino que sigues hasta que se rompe. Número 2, el plan B, el plan de recuperación rápida. Este es el protocolo de emergencia que se activa de forma instantánea e irreflexiva cuando el plan A falla. Su objetivo primario no es la perfección, sino minimizar el daño, estabilizar la situación y restablecer la funcionalidad básica en un plazo de tiempo limitado y predefinido. Por ejemplo, en menos de 48 horas. Si el plan A era el lanzamiento perfecto de un producto, el plan B es un comunicado honesto admitiendo el fallo y ofreciendo una compensación o una solución provisional, mientras se activa un equipo de corrección con un plazo de relanzamiento firme. Número 3. El plan C, el plan de supervivencia o la opción nuclear. Este es el límite absoluto de lo aceptable, el punto en el que se toma la decisión de retirada estratégica para garantizar la supervivencia del ejecutor o del sistema primario. Definir el plan C con antelación. Saber exactamente cuándo retirar la inversión de capital, cuándo pivotar completamente el modelo de negocio o cuándo cerrar un proyecto que drena energía. Elimina la parálisis emocional de la decisión cuando la crisis golpea. Capítulo 2. Parte 1. Este diseño preventivo te permite operar con la ley del falso problema. Cuando el plan A inevitablemente falla, la víctima lo ve como un problema terminal y entra en la rumiación emocional. El ejecutor lo ve como un falso problema, porque ya tiene el plan B diseñado, presupuestado y listo para la ejecución inmediata. La mente no tiene que dedicar energía a la queja. Simplemente pasa del paso 1 de la crisis al paso 1 del plan B. El verdadero problema no es la falla del plan A. El verdadero problema es la ausencia del plan B y del plan C. El ejecutor invierte la energía en la creación de estos planes con antelación, sabiendo que cada minuto invertido en la contingencia elimina 1 hora de potencial pánico y potencial lloriqueo en el futuro. Para que el ejecutor deje de lloriquear, debe cambiar la clasificación cognitiva que le da a la dificultad. La víctima clasifica la dificultad como un obstáculo que justifica la rendición. El ejecutor la reclasifica como un activo o una ventaja competitiva innegable. Esta es la filosofía del peso muerto. En el entrenamiento físico, el peso muerto es el ejercicio que, si se ejecuta correctamente, fortalece toda la cadena posterior del cuerpo, haciendo que todos los demás movimientos sean más fáciles. La dificultad debe ser tratada de la misma manera. Es el ejercicio mental que, si se aborda correctamente, fortalece toda tu arquitectura del ejecutor. Capítulo 2. Haciendo que los problemas futuros sean más ligeros y manejables. El ejecutor no busca la comodidad, busca el peso necesario para crecer. La reclasificación de la dificultad se logra con una pregunta constante. ¿Qué habilidad única estoy siendo forzado a desarrollar gracias a este problema que mis competidores, que evitan la dificultad, nunca tendrán? Cuando una crisis te obliga a aprender una nueva habilidad, un lenguaje de programación, una negociación compleja, la gestión de un equipo descentralizado, esa habilidad se convierte en un capital irreemplazable que te acompaña por el resto de tu vida y tu carrera. Tus competidores que se quejaron o delegaron prematuramente la crisis nunca obtendrán esa experiencia de alto valor. Capítulo 1. Parte 4. Esta perspectiva te permite abrazar la ley de la dificultad proporcional.
La recompensa y el crecimiento son directamente proporcionales a la dificultad inicial del problema. Los problemas más fáciles de tu industria ya han sido resueltos y no ofrecen una ventaja significativa. Los problemas que te hacen querer lloriquear, los que te obligan a aplicar la responsabilidad radical y el diagnóstico de la raíz cuadrada, son los que te forjarán como un líder y te diferenciarán de la masa. La dificultad es la materia prima del crecimiento. La queja es el desperdicio de esa materia prima valiosa. La persona que no se queja ve la dificultad no como un castigo, sino como una invitación exclusiva a fortalecerse. La etapa final en el diseño de la mentalidad de contingencia es la integración ineludible del conflicto. La víctima vive con la fantasía de que el crecimiento y el éxito se alcanzarán en un estado de paz perpetua y sin problemas. Esta fantasía es la causa principal del lloriqueo, cuando la fricción inevitablemente ocurre. El ejecutor, sin embargo, abraza una verdad fundamental de la existencia. El conflicto, la dificultad y la adversidad no son anomalías. Son la condición operativa por defecto de cualquier sistema de alto rendimiento. La integración del conflicto significa que dejas de ver los problemas como eventos disruptivos que te desvían de tu camino y comienzas a verlos como el camino mismo. La vida de un ejecutor no es una línea recta sin obstáculos. Es una secuencia ininterrumpida de problemas complejos que requieren soluciones elegantes. Tu propósito no es alcanzar un estado sin problemas. Tu propósito es convertirte en la persona capaz de resolver problemas cada vez más grandes. Capítulo 6. Esta integración se traduce en la soberanía en la adversidad. Cuando la crisis golpea, el ejecutor no pregunta ¿cuándo terminará esto? Lenguaje de la víctima, sino ¿qué me exige esta adversidad que me convierta? Lenguaje del ejecutor. La adversidad se convierte en un laboratorio de transformación obligatorio. Es bajo la máxima presión que la arquitectura del ejecutor, capítulo 2, es realmente probada. Y es aquí donde la responsabilidad radical, capítulo 1, parte 1, se convierte en tu mayor activo. El lloriqueo se vuelve una imposibilidad fisiológica, porque tu mente está programada para ver el caos no como una señal de alto, sino como la prueba de fuego que forja el carácter y la maestría. Al internalizar que la dificultad es el precio y el camino de la maestría, tu enfoque se desplaza de la resistencia al dolor a la maestría de la ejecución. El ejecutor entiende que los problemas son el sistema de calificación del universo. El tamaño de tu problema resuelto con excelencia es la prueba de tu verdadero valor y tu capacidad de liderazgo. Solo cuando integras el conflicto como tu socio de crecimiento, tu mente se libera permanentemente de la queja. Capítulo 6. La ley del propósito superior y la trascendencia de los problemas triviales. El ejecutor que ha dominado la responsabilidad radical y la proactividad extrema alcanza un estado mental donde el lloriqueo se vuelve fisiológicamente imposible. La ley del propósito superior. Esta ley establece que la razón principal por la que las personas se quedan atrapadas en problemas triviales y quejas constantes es porque su visión es demasiado pequeña y su propósito es demasiado vago. Cuando tu misión es demasiado vasta y tu impacto deseado es tan grande que trasciende tu propia existencia, el 90% de los problemas diarios se vuelven automáticamente irrelevantes. La trascendencia de los problemas triviales se logra enfocando la mente en el problema de la década. Pregúntate, ¿cuál es el problema más grande y significativo que voy a intentar resolver con mi vida, mi negocio o mi arte en los próximos 10 años? Al anclar tu atención en este problema épico, los problemas menores, un correo electrónico que no llegó, un comentario negativo, una pequeña pérdida de tiempo,
se ven obligados a encogerse a su verdadero tamaño, distracciones minúsculas. El ejecutor no puede permitirse el lujo de lloriquear por una imperfección en la versión 0.7, capítulo 5 del guión anterior, cuando su mente está calibrada para construir la versión 100 de su legado. Esta ley te dota de un filtro inmediato de relevancia. Cuando surge una dificultad, el ejecutor no pregunta si es dolorosa, pregunta si es relevante para el problema de la década. Si no es relevante, se delega, se automatiza, capítulo 4, parte 4, o se ignora por completo. Si es relevante, se aborda con la disciplina del diagnóstico de la raíz cuadrada, capítulo 3, parte 1. El ejecutor no resuelve el problema para sentirse bien, resuelve el problema para acercarse un paso más a la realización de un propósito que es mayor que él mismo. La pasión por la solución es reemplazada por la obsesión por el impacto. El ejecutor entiende que la maestría no es un destino, es un compromiso perpetuo con el proceso, y este compromiso es el antídoto final contra la queja. La víctima se queja porque espera alcanzar la maestría, un estado estático sin errores, y se frustra cuando la realidad muestra que los problemas continúan. El ejecutor opera con la filosofía de la maestría inalcanzable. Sabe que siempre habrá un problema más complejo esperando, siempre habrá un sistema que optimizar y siempre habrá una mejor versión de sí mismo por descubrir. Esta filosofía exige un compromiso radical con el proceso y la integridad de la ejecución. Capítulo 4 del guión anterior. El ejecutor no se enfoca en el resultado, el dinero, el aplauso, la perfección, ya que estos son volátiles y están sujetos a variables externas. Se enfoca exclusivamente en la integridad de su ejecución y la adhesión innegociable a sus sistemas de trabajo profundo y respuesta automática. Su satisfacción proviene de la pregunta: ¿honré mis sistemas hoy? Di mi mejor esfuerzo y apliqué el mejor protocolo disponible. Si la respuesta es sí, el resultado externo, sea un éxito o un fallo, es aceptado como un dato y no como un juicio de su valía. El fracaso o el problema no son vistos como un punto de quiebre, sino como una verificación de datos. El ejecutor, que ya ha integrado la aceptación radical del caos, capítulo 5, parte 2, usa el fallo para refinar su proceso y se obsesiona con el margen de mejora, no con la vergüenza del error. La queja es el lenguaje de quien está obsesionado con el resultado y no con el crecimiento. El ejecutor ha trascendido el resultado, sabiendo que el valor real se acumula solo en la disciplina diaria y en la mejora continua del sistema. El llanto se extingue cuando el proceso se convierte en la única fuente de tu satisfacción, la ley del retorno. Compuesto de la acción correctiva, es el principio que sella la mentalidad del ejecutor en la prosperidad. Esta ley establece que cada problema que resuelves estructuralmente, es decir, eliminando la causa raíz e instalando un sistema preventivo, capítulo 3, parte 4, libera una cantidad exponencialmente mayor de energía mental y tiempo en el futuro. El impacto de una acción correctiva bien ejecutada no es lineal, es compuesto. La víctima mantiene sus problemas, lo que significa que el gasto emocional de gestionar esos mismos problemas se repite cada mes. El llanto y la queja se convierten en un costo recurrente. El ejecutor, al invertir el tiempo inicial en el diseño del plan de contingencia triple, capítulo 5, parte 2, invierte en un activo de tiempo futuro. Por ejemplo, el esfuerzo de dos horas para automatizar un proceso de contabilidad difícil te ahorrará 5 horas de queja, preocupación y trabajo manual cada mes, durante años. El retorno de esta inversión es el activo más valioso de todos: tiempo y energía mental liberada. Esta ley te obliga a practicar la eliminación del gasto emocional.
Evalúa rigurosamente el costo emocional de tus problemas recurrentes. Si un problema te causa una hora de queja y frustración al mes, ese problema es un drenaje pasivo que debe ser eliminado de tu vida inmediatamente, incluso si el costo financiero de la solución es alto. El ejecutor prioriza la paz mental sobre el ahorro superficial. El verdadero poder financiero no es cuánto ganas, sino cuánto puedes ganar sin que el proceso te destruya emocionalmente. La persona que deja de lloriquear es aquella que ha calculado el costo real del caos y ha decidido invertir agresivamente en la paz estructural. Destino final del ejecutor no es un estado utópico de ausencia de problemas, sino un estado de competencia radical donde los problemas no desaparecen, sino que se transforman. La vida no se vuelve más fácil. Tú te vuelves más grande, más ágil y más capaz que los desafíos que te abordan. En este estado final de maestría, el llanto y la queja se convierten en comportamientos obsoletos, reliquias de una identidad pasada, atrofiados por la falta de uso y reemplazados por el flujo automático del diagnóstico funcional y la acción inmediata. El problema no se percibe como un ataque personal o una injusticia. Se percibe simplemente como un dato entrante en un sistema robusto que está diseñado con precisión para procesarlo y optimizarse a partir de él. La fórmula innegociable para desmantelar. Cualquier problema se condensa en cuatro puntos cardinales que deben ser integrados en tu código mental como la base de tu nueva identidad. Número 1. Responsabilidad absoluta. Debes decretar la prohibición total del lenguaje de la víctima. El único lenguaje permitido y funcional es el que se centra en el poder interno. ¿Cómo lo resuelvo ahora? ¿Qué aprendo de esto? Número 2. Diagnóstico estructural. Nunca te conformes con atacar el síntoma. Debes aplicar la frialdad de la ingeniería para encontrar la raíz cuadrada del fallo de tu sistema. La solución superficial es temporal. La solución de la raíz es permanente. Número 3. Proactividad extrema. Debes dejar de vivir en el modo bombero. La mayor parte de tu energía debe invertirse en la simulación de escenarios negativos, en la creación de un sistema de error cero y en el diseño de la contingencia triple. Construye el muro antes de que el agua llegue. Número 4. Propósito superior. Debes anclar tu mente en el problema de la década. Los problemas triviales y las frustraciones menores no tienen derecho a robarle la energía a tu legado o a tu visión. Innegociable. Tu vida no es más que el reflejo de la suma de los problemas que has evitado con la proactividad y los que has resuelto con maestría. La persona que ha dejado de lloriquear es, en esencia, aquella que ha tomado la decisión consciente de dejar de ser la víctima para convertirse en la solución. El único límite restante a tu progreso es la voluntad de aceptar que la dificultad es el socio de crecimiento más honesto y riguroso que jamás tendrás. Hemos llegado al final de este manual del ejecutor. Recuerda que el momento exacto en que dejas de lloriquear es el momento en que recuperas la totalidad de tu poder y tu capacidad de acción. El mundo no necesita más analistas de problemas que busquen culpables. El mundo necesita ejecutores que conviertan el caos en soluciones con una mente fría y una voluntad inquebrantable. Si este mensaje te ha proporcionado la estructura, la estrategia y la fuerza para desmantelar tus problemas con una frialdad estratégica, entonces te pido tres cosas fundamentales para sellar este compromiso con tu nueva identidad. Número 1. Dale me gusta a este video ahora mismo, para asegurar que esta fórmula innegociable de solución de problemas llegue a más ejecutores potenciales que están listos para el cambio. Número 2. Ve inmediatamente a los comentarios y escribe una declaración de tu nuevo código mental, firmando con convicción: yo soy el ejecutor. La solución es innegociable. Número 3.
Y la acción más importante, suscríbete al canal Sabiduría Cotidiana y activa la campanita para no perderte ninguna enseñanza. Aquí en Sabiduría Cotidiana, nuestra misión es clara. No venimos a consolar la queja, venimos a desafiarla, a eliminarla de raíz y a activar tu maestría inquebrantable. Nos vemos en el próximo video.